La lluvia caía con fuerza aquella tarde de noviembre de 1889 en las afueras de Ouro Preto, una villa perdida entre las montañas de Minas Gerais, transformando los caminos de tierra roja en ríos de lodo espeso que parecían querer tragarse el mundo entero. Clara Méndez caminaba con dificultad, sintiendo cómo el fango helado se aferraba a sus tobillos desnudos, jalándola hacia abajo con cada paso que daba lejos de la que había sido su casa. Llevaba en brazos a la pequeña Rosa, de apenas 3 años, envuelta en un chal de lana gris que ya estaba empapado y pesaba tanto como la culpa que le oprimía el pecho. A su lado, agarrado con fuerza a los pliegues de su falda mojada, iba Miguel, su hijo de 7 años, cuyos ojos grandes y oscuros miraban hacia atrás, hacia la silueta de la casa de madera que se desvanecía entre la cortina de agua, donde un hombre permanecía de pie en el porche seco, observando su partida con la frialdad de una estatua de piedra. Baldomiro no había gritado, ni siquiera había levantado la voz cuando les ordenó marcharse. Su crueldad había sido silenciosa y burocrática, blandiendo un papel firmado por el juez local que declaraba que las deudas del difunto esposo de Clara superaban cualquier herencia. No le importó que la tierra hubiera sido trabajada por las manos de su propio hermano hasta que sus pulmones se llenaron de polvo de mina y colapsaron. Para Baldomiro, una viuda joven con 2 bocas que alimentar no era familia, era un pasivo en los libros de contabilidad, un estorbo que debía ser eliminado antes de que la caridad se convirtiera en una obligación. Había esperado apenas una semana después del entierro, el tiempo justo para que los vecinos dejaran de llevar sopa, para ejecutar el desalojo, lanzando las pocas pertenencias de Clara al barro del patio delantero, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas había resonado como un disparo de cañón en el corazón de Clara, un sonido definitivo que marcaba el final de su vida anterior y el comienzo de una supervivencia desesperada. No había a dónde ir. Las puertas de las casas vecinas permanecían cerradas, con cortinas que se movían levemente al paso de la viuda, revelando ojos que miraban con lástima, pero sin intención de ayudar. En aquel tiempo y en aquel lugar, la desgracia ajena era vista a veces como una enfermedad contagiosa, y nadie quería enemistarse con un hombre poderoso como Baldomiro por proteger a una mujer que ya no tenía quien hablara por ella. La única dirección que no estaba bloqueada por cercas o propiedades privadas era el camino hacia el este, un sendero antiguo y cubierto de maleza que descendía hacia el Valle Prohibido, hacia la espesura que los locales llamaban la Mata das Almas. Decían que aquel bosque no pertenecía a los vivos, que la tierra allí era negra, porque había bebido demasiada sangre en tiempos antiguos, y que los árboles crecían torcidos porque sus raíces se alimentaban de secretos que nadie debía desenterrar. Clara conocía las historias, se las habían contado desde niña para evitar que se alejara del pueblo, susurros sobre sombras que caminaban erguidas y voces que no venían de gargantas humanas. Pero el hambre de sus hijos era un miedo más real y urgente que cualquier leyenda de fantasmas, y la tormenta no ofrecía tregua. Con el agua calando hasta los huesos y el frío entumiendo sus dedos, Clara tomó la decisión que ninguna madre debería tomar: adentrarse en la boca del lobo para escapar de las hienas que gobernaban el pueblo, confiando en que los muertos tendrían más piedad que los vivos. A medida que se alejaban de la civilización, el paisaje cambiaba drásticamente. Los pastizales abiertos daban paso a una vegetación densa y agresiva, donde las enredaderas colgaban como serpientes inmóviles y los troncos de los árboles se ensanchaban, cubiertos de musgo esmeralda. El ruido de la lluvia cambió también, dejando de repiquetear sobre techos y caminos para convertirse en un rugido constante al golpear millones de hojas, creando una cúpula sonora que los aislaba del resto del mundo. La luz del día, que ya era escasa por la tormenta, moría prematuramente bajo el dosel del bosque, sumergiéndolos en una penumbra grisácea que desdibujaba los contornos de la realidad. Miguel tropezó con una raíz sobresaliente y cayó de rodillas en el fango, soltando un sollozo ahogado que se perdió en el estruendo del agua y el viento.
Clara se agachó rápidamente, ignorando el dolor en su propia espalda, y ayudó a su hijo a levantarse, limpiando el barro de su carita con el borde de su manga, aunque la tela estaba tan sucia como el suelo. No le dijo que todo estaría bien, porque no quería mentirle. En cambio, le apretó la mano con fuerza y le transmitió con la mirada una orden silenciosa de seguir adelante, de no rendirse. Rosa, en sus brazos, había dejado de llorar hacía rato, y ahora temblaba con espasmos rítmicos, un silencio que aterraba a Clara más que el llanto, pues indicaba que el frío estaba empezando a ganar la batalla contra su pequeño cuerpo febril. Necesitaban refugio urgentemente, cualquier cosa que los protegiera del aguacero implacable, una cueva, un tronco hueco o simplemente un lugar donde el suelo no fuera una trampa de lodo líquido. Avanzaron casi a ciegas, guiados solo por el instinto y la desesperación, hasta que la silueta de una higuera monumental apareció entre la neblina como un titán dormido. Sus raíces eran paredes de madera que se levantaban metros sobre el suelo, creando recovecos secos y protegidos, santuarios naturales que parecían haber sido esculpidos para ocultar a los perdidos. Clara empujó a los niños hacia el hueco más profundo entre las raíces, un espacio donde la tierra estaba seca y cubierta de hojas muertas acumuladas por el viento. El alivio de salir de la lluvia directa fue inmediato, aunque el aire allí dentro estaba cargado de un olor intenso a tierra húmeda, hongos y algo más, un aroma dulzón y antiguo que Clara no lograba identificar, como incienso quemado hace muchos años. Acomodó a los niños en el rincón más resguardado, envolviéndolos con los pocos trapos secos que había logrado mantener protegidos en el fondo de su fardo, y se sentó frente a ellos, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento que intentaba colarse por la entrada. La oscuridad cayó completamente sobre el bosque, una negrura absoluta que hacía desaparecer sus propias manos si las alejaba de su rostro. Fue entonces cuando el bosque cambió. Los sonidos de la lluvia y el viento pasaron a un segundo plano, y otros ruidos comenzaron a emerger de la espesura, crujidos rítmicos que no parecían causados por animales, sino por pasos pesados y deliberados que rodeaban el árbol. Clara contuvo la respiración, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, mientras sus ojos intentaban desesperadamente penetrar la oscuridad para encontrar la fuente de aquellos sonidos. No era el paso errático de un jaguar ni el trote de un tapir. Era el andar bipedal de algo que conocía el terreno, algo que se movía con una coordinación humana, pero con un peso y una presencia que se sentía sobrenatural. Miguel se removió en su sueño inquieto y susurró algo ininteligible, y en ese preciso instante el sonido de los pasos se detuvo abruptamente, no lejos de ellos, justo al otro lado de la raíz que los protegía. El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos de Clara. Ella sabía, con esa certeza visceral que solo tienen las madres cuando sus hijos están en peligro, que no estaban solos bajo la higuera. Algo estaba parado en la oscuridad, observándolos, respirando el mismo aire húmedo, esperando. No había hostilidad en esa presencia, o al menos no la hostilidad depredadora de una bestia salvaje, sino una curiosidad profunda y antigua, una evaluación silenciosa que pesaba más que la sentencia de cualquier juez. Clara apretó la pequeña imagen de madera de la Virgen que guardaba en su bolsillo, pero sus labios no pudieron formar una oración. El miedo la había dejado muda, congelada en una vigilia aterrada, mientras el bosque de las almas comenzaba a despertar a su alrededor, revelando que las leyendas sobre aquel lugar no eran cuentos para asustar niños, sino advertencias para los intrusos. El amanecer no trajo consigo el calor que Clara suplicaba en silencio, sino una luz grisácea y difusa que se filtraba con dificultad a través del espeso dosel de hojas, revelando la magnitud del laberinto verde en el que estaban atrapados. La lluvia había cesado, pero el bosque seguía llorando. Cada hoja, cada rama y cada hebra de musgo destilaba gotas de agua helada que caían rítmicamente sobre el suelo empapado,
manteniendo una humedad perpetua que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa fría. Clara se desenredó con cuidado del abrazo de sus hijos, sintiendo cómo sus articulaciones crujían por la noche dormida sobre la tierra dura, y observó sus rostros pálidos, marcados por el agotamiento y el hambre. Rosa respiraba con un silbido leve en el pecho, un sonido que encendió todas las alarmas en la mente de Clara. Sabía que si no encontraba fuego y alimento pronto, el bosque no necesitaría fantasmas para reclamarlos, pues el frío y la fiebre harían el trabajo sucio mucho más rápido. Salió del refugio de raíces con movimientos cautelosos, como si temiera despertar a la bestia que era el bosque mismo, y se encontró inmersa en una soledad que era, paradójicamente, abrumadora por lo llena que se sentía. No había senderos, ni marcas de machete, ni tocones de árboles cortados. Aquel era un lugar virgen, o quizás deliberadamente olvidado, donde la naturaleza había borrado cualquier intento humano de domesticación. Sus pies descalzos se hundían en una alfombra de humus y hojas en descomposición, mientras buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera servir de sustento. Recordaba vagamente las enseñanzas de su abuela sobre qué bayas no mataban y qué raíces podían masticarse. Pero la vegetación de la mata das almas era extraña, con frutas de colores violentos y espinas que parecían garras, como si la flora misma hubiera evolucionado para defenderse de los intrusos. Después de una hora de búsqueda infructuosa, en la que el pánico comenzaba a anudarle la garganta, encontró un pequeño arroyo de agua cristalina que brotaba de entre unas rocas negras cubiertas de líquenes plateados. El agua estaba tan fría que le dolió los dientes al beberla, pero era pura, sin el sabor a barro de los charcos del camino. Llenó sus manos ahuecadas una y otra vez, sintiendo un alivio momentáneo, pero el sonido del agua corriendo no lograba enmascarar la sensación de vigilancia que persistía desde la noche anterior. Clara se giró bruscamente varias veces, segura de haber visto un movimiento por el rabillo del ojo, una sombra que se deslizaba detrás de un tronco grueso o una rama que oscilaba sin viento, pero siempre encontraba solo la inmovilidad solemne de los árboles centenarios que parecían juzgarla con su silencio. Regresó al refugio con las manos vacías de comida, pero con la mente llena de una determinación feroz. Si el bosque no le daba nada, ella lo arrancaría con sus propias manos. Pasó el resto del día intentando reforzar el hueco entre las raíces, trenzando ramas caídas y amontonando helechos para crear una barrera más efectiva contra el viento nocturno. Sus dedos, entumecidos y cortados por la corteza áspera, sangraban levemente, manchando la madera con un rastro rojo que parecía un sacrificio involuntario a la tierra. Miguel intentó ayudarla, arrastrando ramas pequeñas con una seriedad que no correspondía a un niño de 7 años, mientras Rosa permanecía sentada sobre el manto de hojas secas, demasiado débil para jugar, con los ojos vidriosos fijos en la espesura oscura, como si estuviera viendo algo que los adultos ya no podían percibir. La segunda noche cayó sobre ellos con una rapidez traicionera, borrando los contornos del mundo y devolviéndolos a la merced de la oscuridad absoluta. El hambre era ahora un dolor físico, un vacío que retorcía los estómagos y hacía que la cabeza de Clara diera vueltas cada vez que se movía. Se acurrucaron juntos de nuevo, temblando bajo los trapos húmedos, y el bosque comenzó su sinfonía nocturna una vez más. Esta vez, los sonidos eran más cercanos, más definidos. Ya no eran solo pasos alrededor del árbol, sino susurros que parecían viajar con el viento, voces bajas y guturales que hablaban en un idioma rítmico y desconocido, una lengua que sonaba a tierra y piedra, antigua como las montañas mismas. Clara tapó los oídos de sus hijos, tratando de protegerlos de aquella realidad imposible, pero el miedo se filtraba por sus propios dedos. Miguel se tensó en sus brazos de repente, sacando la cabeza de entre los pliegues de la falda de su madre. «Mamá», susurró con un hilo de voz que apenas se distinguía del zumbido de los insectos, «los hombres negros están en las ramas, nos están mirando». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, un terror atávico que la paralizó.
No se atrevió a mirar hacia arriba, temiendo confirmar la visión de su hijo, temiendo ver ojos brillantes en la oscuridad superior. «No es nada, mi amor. Son las sombras de las hojas», mintió, apretándolo contra su pecho con tanta fuerza que temió lastimarlo. Pero Miguel no apartaba la vista del dosel arbóreo, su cuerpo rígido como una tabla, testigo inocente de una presencia que desafiaba toda lógica. El agotamiento finalmente venció al terror, y Clara cayó en un sueño intermitente y febril, poblado de pesadillas, donde las raíces de la higuera se convertían en serpientes y la lluvia en ceniza. Despertó sobresaltada con la primera luz del alba, el corazón galopando en el pecho, con la sensación inequívoca de que alguien había estado allí, justo a su lado, mientras dormía. Se incorporó de golpe, buscando instintivamente a sus hijos, y al comprobar que seguían allí respirando rítmicamente, sus ojos se posaron en la entrada del refugio. Su respiración se detuvo. Allí, justo en el límite donde las raíces se encontraban con el suelo del bosque, había algo que no estaba la noche anterior. No era una amenaza, ni un arma, ni una bestia. Era un canasto tosco, tejido con habilidad experta utilizando fibras de palma verde y bejucos oscuros. Estaba posado en el suelo con delicadeza, como una ofrenda dejada en un altar. Clara se arrastró hacia él, temerosa de que fuera una trampa o una alucinación provocada por el hambre, pero el objeto era sólido y real bajo sus dedos temblorosos. Al retirar las hojas anchas que cubrían el contenido, el aroma ahumado golpeó su rostro, haciéndole agua a la boca de una manera dolorosa. Dentro había pescado de río, asado y seco, envuelto cuidadosamente, junto a un puñado de tubérculos oscuros y unas frutas amarillas de piel rugosa. Clara miró hacia el bosque, hacia la espesura impenetrable que los rodeaba, buscando al autor de aquel milagro imposible. No había nadie. Solo el rocío goteando y la niebla matutina que se levantaba lentamente entre los troncos. ¿Quién haría esto? ¿Quién viviría en un lugar maldito y tendría la piedad de alimentar a una familia de intrusos? Los espectros de los que hablaba Baldomiro, los monstruos que supuestamente devoraban a los viajeros, le habían traído el desayuno. La confusión luchaba con la gratitud en su mente, desmoronando las historias de terror que le habían contado toda su vida. No eran bestias lo que habitaba la Mata das Almas. Las bestias no tejían canastos ni cocinaban pescado. Con manos que temblaban por la emoción y la debilidad, Clara despertó a los niños y les dio de comer. Ver a Rosa masticar con avidez el pescado ahumado, recuperando un poco de color en sus mejillas pálidas, fue el momento más sagrado que Clara había vivido en años. Comieron en silencio, como si el ruido pudiera romper el hechizo o insultar a los benefactores invisibles. Mientras tragaba un pedazo de raíz dulce, Clara comprendió algo que cambió el color de su miedo. Ya no estaban solos, y lo que fuera que los observaba desde las sombras había decidido, por alguna razón insondable, que merecían vivir un día más. La sensación de ser una presa cazada se transformó lentamente en la extraña e inquietante certeza de ser una invitada bajo prueba en un reino que no le pertenecía. Aquel canasto de pescado fue solo el comienzo de una danza silenciosa entre Clara y las sombras que habitaban la espesura. En los días siguientes, el bosque pareció cambiar de temperamento, dejando de ser una prisión hostil para convertirse en un santuario vigilante. No es que la Mata das Almas se hubiera vuelto mansa. Las espinas seguían rasgando la piel, y el frío de la madrugada todavía calaba hasta el hueso, pero la sensación de amenaza inminente se había disuelto, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Clara dejaba las espinas de los pescados y las cáscaras de las frutas al pie de la higuera, como señal de respeto, susurrando agradecimientos al viento húmedo, sin saber si alguien la escuchaba, aunque en el fondo tenía la certeza absoluta de que cada palabra suya era pesada y medida por aquellos jueces invisibles. A veces, al regresar de recoger agua, encontraba pequeños montones de leña seca apilados junto a la entrada de su refugio, madera que ardía sin hacer humo, como si hubiera sido tratada con secretos antiguos para no delatar su posición. Sin embargo,
La tregua con la naturaleza fue puesta a prueba cuando la salud de la pequeña Rosa empeoró drásticamente al cuarto día. La humedad constante del suelo y la falta de abrigo adecuado habían cobrado su precio, y la niña despertó ardiendo en una fiebre violenta que le hacía castañetear los dientes, incluso bajo todas las mantas que Clara pudo improvisar. Su piel estaba grisácea y sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados, atrapada en delirios que la hacían gemir nombres de personas que ya no existían. Clara se sintió más impotente que nunca. Podía luchar contra el hambre y el frío, pero no tenía armas contra la enfermedad que consumía a su hija desde adentro. Pasó la tarde entera poniendo paños mojados en la frente de la niña, llorando en silencio mientras veía cómo la vida se escapaba poco a poco de aquel cuerpo diminuto, sintiendo que el bosque, por mucha comida que le diera, también estaba dispuesto a reclamar su cuota de dolor. La noche cayó sobre ellas como una losa de plomo, trayendo consigo un frío más intenso que de costumbre, como si la misma oscuridad quisiera congelar la fiebre de Rosa. Clara, desesperada y exhausta, hizo lo único que le quedaba. Le habló directamente a la negrura que la rodeaba. No rezó a los santos de la iglesia que la habían abandonado, ni suplicó al Dios de los hombres blancos que permitía tanta injusticia. Se dirigió a los dueños del bosque. «No me la quiten», sollozó hacia los árboles gigantes, con la voz quebrada por la angustia. «Tomen mi vida si es necesario, tomen mi fuerza, pero no se lleven a mi niña. Ustedes que nos han dado de comer, por piedad, ayúdenla a respirar». Su súplica fue absorbida por el follaje sin respuesta aparente. Solo el crujir de las ramas y el ulular lejano de un búho contestaron a su dolor, dejándola sola con el sonido rasposo de la respiración de su hija. El sueño la venció en algún momento de la madrugada. Un colapso físico nacido del agotamiento extremo, y cuando despertó con la primera luz lechosa del alba, su mano se cerró instintivamente sobre el pecho de Rosa, temiendo encontrarlo inmóvil. El corazón de la niña aún latía, rápido y débil, pero seguía viva. Fue entonces cuando Clara percibió un olor nuevo en el aire viciado del refugio, un aroma penetrante y herbáceo, mezcla de menta salvaje, tierra mojada y algo picante como el clavo. Miró hacia la entrada de la madriguera, y allí, sobre una piedra plana que no estaba la noche anterior, descansaba un cuenco hecho de la cáscara dura de una fruta, lleno de una pasta verde oscura y espesa. Junto al cuenco había un manojo de hojas frescas que parecían haber sido lavadas en el arroyo. Nadie había entrado, nadie había hecho ruido, pero la respuesta a su súplica estaba allí, tangible y fragante. Con manos temblorosas, Clara tomó el ungüento, acercándolo a su nariz para inspeccionarlo. Olía a selva concentrada, a vida pura destilada en savia y hoja. No dudó ni un segundo. La confianza que había nacido con el pescado se había cimentado con la desesperación. Untó la pasta fría sobre el pecho y la espalda de Rosa, y luego frotó un poco en las sienes de la niña, tal como había visto hacer a las curanderas ancianas en su infancia. La reacción fue casi inmediata. La respiración de Rosa se profundizó, perdiendo ese silbido agónico, y sus pequeños músculos, tensos por los escalofríos, comenzaron a relajarse bajo los dedos de su madre. Clara machacó las hojas frescas como le dictaba su intuición y dejó caer unas gotas de su jugo en los labios resecos de la niña, observando con fascinación cómo el color volvía lentamente a sus mejillas, como si la medicina estuviera transfiriendo la vitalidad del bosque directamente a sus venas. A medida que Rosa se recuperaba a lo largo de la mañana, durmiendo un sueño profundo y reparador, Clara se sentó a la entrada de la cueva de raíces, observando el bosque con ojos nuevos. Ya no buscaba monstruos ni fantasmas, buscaba a las personas, porque aquello era obra de manos humanas, manos sabias que conocían los secretos de las plantas mejor que cualquier médico de la ciudad con sus títulos y sangrías. Entendió entonces que los espectros negros de las leyendas no eran espíritus vengativos, sino guardianes de carne y hueso que habían elegido el aislamiento para sobrevivir.
Eran hombres y mujeres que conocían cada hoja y cada piedra, que se movían con el silencio del viento porque el ruido significaba muerte, y que habían decidido extender su manto de protección sobre una viuda y sus hijos, reconociendo en ellos a otros marginados, perseguidos por la misma crueldad que los había empujado a ellos a las sombras. Miguel, que había observado todo el proceso con una seriedad solemne, se acercó a su madre y señaló hacia un grupo de helechos gigantes a unos 50 metros de distancia. «Mamá», susurró, «el hombre árbol está allí, tiene rayas en la cara». Clara siguió la dirección de su dedo y por un instante fugaz creyó verlo. Una figura alta, inmóvil, cuya piel estaba cubierta de pigmentos oscuros que imitaban la corteza y las sombras, haciéndolo prácticamente invisible para el ojo inexperto. No era una alucinación, era un centinela camuflado, fusionado con el entorno de una manera tan perfecta que parecía magia. El hombre no se movió, pero sus ojos, blancos y brillantes en la oscuridad de su rostro pintado, se encontraron con los de Clara. No hubo saludo, ni gesto, solo un reconocimiento mutuo de existencia antes de que la figura retrocediera un paso y desapareciera en la espesura, como si se la hubiera tragado la tierra. Aquella visión confirmó lo que Clara ya sospechaba. No estaban solos, nunca lo habían estado. Estaban en el territorio de un quilombo perdido, una comunidad de resistencia que había prosperado en el secreto absoluto, lejos de las cadenas y los látigos, alimentando las leyendas de terror para mantener alejados a los blancos. Clara sintió una oleada de respeto reverencial. Aquellos hombres y mujeres eran los verdaderos dueños de la tierra, soberanos de un reino verde que Baldomiro y los suyos despreciaban y temían por igual. La medicina que había salvado a Rosa no era brujería, era ciencia ancestral preservada en la memoria de un pueblo que se negaba a olvidar. Por primera vez desde que fue expulsada, Clara se sintió segura, protegida por una muralla de silencio y sabiduría que era mucho más fuerte que las paredes de su antigua casa. Los días se convirtieron en semanas y la vida en el bosque adquirió un ritmo propio. Clara aprendió a dejar señales para sus protectores. Una piedra blanca sobre un tronco significaba que todo estaba bien. Una rama quebrada en forma de cruz indicaba necesidad. Nunca se hablaban, nunca se acercaban lo suficiente para tocarse, pero la comunicación era constante. Los guardianes le dejaban caza menor, a veces un conejo o una paca, y Clara correspondía tejiendo pequeñas cestas con fibras que encontraba o dejando flores silvestres en los lugares donde aparecían las ofrendas. Rosa se recuperó completamente, corriendo por el claro con una energía renovada, riendo con los pájaros, ajena al hecho de que su risa era probablemente el único sonido infantil que aquel bosque había escuchado en décadas. Miguel, por su parte, perdió el miedo a la oscuridad y comenzó a imitar los movimientos silenciosos de los guardianes, aprendiendo a caminar sin romper ramitas, jugando a ser uno más de los hombres árbol. Pero la burbuja de paz que habían construido estaba destinada a romperse, porque el mundo exterior no olvida ni perdona a quienes escapan de su control. Mientras Clara y sus hijos aprendían el lenguaje de la libertad bajo los árboles, en el pueblo de Ouro Preto, la codicia de Baldomiro se retorcía como una serpiente herida. Los rumores de que la viuda no había muerto, de que había sido vista en los lindes del bosque recogiendo agua, llegaron a sus oídos venenosos. No podía permitir que una mujer desafiara su sentencia. Su supervivencia era un insulto a su autoridad y, peor aún, una prueba de que la mata das almas no era tan mortal como se creía, lo que significaba que las riquezas que escondía, madera preciosa, tierras vírgenes, quizás oro, estaban al alcance de la mano. Clara sintió el cambio en el aire una mañana gris. Los pájaros callaron de repente y el viento trajo un olor que no pertenecía al bosque, el hedor metálico y acre del sudor de caballos y el tabaco barato. Los invasores venían. El ruido que rompió la paz del bosque no fue el trueno de una tormenta, ni el rugido de un animal, sino el sonido seco y metálico de los machetes mordiendo la madera viva,
un estruendo rítmico que se acercaba como una enfermedad, devorando el tejido verde de la selva. Clara sintió una náusea repentina al escuchar las voces humanas, gritos ásperos y risotadas vulgares que profanaban la catedral de silencio que había aprendido a respetar. No había tiempo para huir. El rastro de destrucción que dejaban los invasores era una flecha apuntando directamente hacia su corazón. Con el pulso golpeándole las sienes, empujó suavemente a Miguel y Rosa hacia la cavidad más profunda, entre las raíces de la higuera, cubriéndolos con ramas y helechos secos, hasta que solo sus ojos aterrorizados fueron visibles en la penumbra. «Pase lo que pase, no salgan», les ordenó con un susurro que no admitía réplica, besando sus frentes frías como si fuera una despedida antes de levantarse para enfrentar sola a los demonios de su pasado. Baldomiro irrumpió en el claro montado en un caballo bayo que resoplaba nervioso, con los ojos desorbitados y la espuma goteando de su bocado, sintiendo el rechazo instintivo que los animales tienen hacia los lugares sagrados. El hombre, sin embargo, parecía inmune a la atmósfera opresiva. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo y la anticipación, y llevaba un sombrero de ala ancha calado hasta las cejas. Detrás de él, 3 capataces a pie terminaban de abrirse paso a machetazos, aplastando sin piedad los pequeños brotes de plantas medicinales que Clara había comenzado a cultivar. La visión de la civilización, con sus botas de cuero pesado y su olor a sudor rancio, resultaba obscena en aquel entorno de pureza salvaje, como una mancha de aceite negro expandiéndose en un manantial cristalino. Cuando Baldomiro vio a Clara de pie frente a su miserable refugio, tiró de las riendas con tanta violencia que el caballo se encabritó. No esperaba encontrarla de pie. Había venido buscando huesos limpios o cadáveres hinchados, pruebas de que su sentencia de muerte se había cumplido. Verla allí, delgada como un junco pero viva, con el cabello enmarañado y la piel oscurecida por el sol y la tierra, fue un insulto personal a su poder. «¿Acaso eres una bruja que no puede morir?», escupió desde su montura, su voz cargada de un desprecio que apenas ocultaba su desconcierto. «Te envié aquí para que la tierra te tragara, no para que te convirtieras en una salvaje». Clara no bajó la mirada como solía hacer en el pueblo. Sostuvo sus ojos con una intensidad fiera que lo hizo parpadear, una mirada prestada de los jaguares y las sombras. «Esta tierra no te quiere aquí, Baldomiro», dijo Clara, su voz ronca por el desuso pero firme como la raíz de un roble. «Vete antes de que el bosque te cobre la entrada». La risa del hombre fue un ladrido seco que hizo volar a los pocos pájaros que quedaban. Desmontó pesadamente, sus botas hundiéndose en el humus con un sonido de succión desagradable, y caminó hacia ella golpeando su propia pierna con la fusta. «¿Que el bosque me cobre? Yo soy quien cobra aquí, mujer estúpida. He venido por la madera de estos árboles negros, madera que vale más que tú y tus bastardos juntos». Hizo un gesto a sus hombres, quienes comenzaron a desplegarse por el claro, mirando con codicia los troncos centenarios que rodeaban el refugio, calculando tablones y monedas de oro en lugar de ver vida y años. Uno de los capataces, un hombre con una cicatriz torcida que le cruzaba la mejilla, pateó el canasto tejido que los guardianes le habían dejado a Clara esa mañana, esparciendo las frutas por el suelo embarrado. «Mira esto, patrón», se burló, recogiendo una de las cestas. «Parece que la viuda tiene amigos imaginarios que le traen regalos». Baldomiro se acercó y examinó el tejido experto, y por un segundo, una sombra de duda cruzó su rostro. Sabía que Clara no tenía las habilidades para hacer algo así. «¿Quién está contigo?», gruñó, mirando alrededor hacia la espesura inmóvil. «¿Hay algún vagabundo escondido en estas matas? ¿Algún fugitivo?». Clara no respondió, manteniendo su posición frente al escondite de sus hijos, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. La paciencia de Baldomiro se agotó tan rápido como había llegado. «Quemen esta madriguera», ordenó a sus hombres, señalando el refugio de ramas y raíces. «Si no quiere decirnos quién la ayuda, que el fuego la haga hablar. Y si los mocosos están dentro, que se conviertan en ceniza también. Será un favor para el mundo librarnos de esa mala sangre».
Los hombres sacaron antorchas envueltas en trapos empapados en queroseno y las encendieron. El olor químico, agudo y penetrante, hirió el aire limpio del bosque, y las llamas anaranjadas crepitaron con hambre, proyectando sombras danzantes y grotescas sobre los árboles, distorsionando la realidad en una pesadilla de fuego y humo. Clara se lanzó hacia adelante con un grito, intentando arrebatar la antorcha de la mano del hombre más cercano, pero Baldomiro la interceptó, agarrándola por el pelo y arrojándola al suelo con brutalidad. «¡Quieta!», rugió poniéndole la bota sobre el pecho para inmovilizarla. «Vas a ver cómo arde tu pequeño reino, y después te arrastraremos de vuelta al pueblo para que todos vean lo que pasa cuando se desafía a los hombres de bien». Clara luchó bajo el peso de la bota, arañando el cuero con las uñas hasta sangrar, mientras veía con horror cómo el capataz acercaba la llama a la madera seca de su refugio. El humo comenzó a subir, gris y asfixiante, y escuchó el llanto aterrorizado de Rosa desde el interior de las raíces. Fue entonces cuando el bosque reaccionó. No hubo viento que apagara las antorchas, ni lluvia repentina. Lo que sucedió fue un cambio en la luz misma. El día gris pareció oscurecerse de golpe, como si una nube inmensa hubiera bloqueado el sol, o como si el bosque hubiera decidido cerrar los párpados. Los caballos, atados en el borde del claro, comenzaron a relinchar y a tirar de sus cuerdas con pánico ciego, oliendo algo que los hombres aún no podían percibir. El capataz con la antorcha se detuvo, con la mano en el aire, mirando hacia la espesura con los ojos muy abiertos. «¿Escucharon eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué fue eso?». Del muro verde de vegetación, sin hacer el menor ruido, comenzaron a despegarse las sombras. Al principio parecían trucos de la luz, manchas oscuras que engañaban al ojo, pero pronto adquirieron forma y volumen. Eran figuras humanas, altas y musculosas, cubiertas de pies a cabeza, con una mezcla de barro negro y ceniza que los hacía parecer espectros carbonizados surgidos del infierno. No llevaban armas de fuego, sino lanzas largas con puntas de obsidiana y garrotes de madera tallada que parecían extensiones de sus propios brazos. Eran docenas, tal vez cientos, emergiendo de entre los árboles, de detrás de los helechos, de las copas mismas, rodeando el claro en un círculo perfecto y silencioso. Baldomiro retiró lentamente la bota del pecho de Clara, olvidándose de ella por completo mientras giraba sobre sus talones, con la boca abierta en una O muda de incredulidad. Los capataces retrocedieron hasta quedar espalda con espalda, las antorchas temblando en sus manos, proyectando una luz inútil contra aquella muralla de oscuridad viviente. No eran demonios, Baldomiro lo sabía, eran algo peor para un hombre como él. Eran esclavos que no habían olvidado, hombres libres que habían construido un imperio invisible bajo sus narices. El líder de los guardianes, el anciano de ojos profundos que Clara había visto en sueños, dio un paso adelante, golpeando el suelo con su bastón. El sonido resonó como un trueno subterráneo, y en ese instante, el tiempo se detuvo en la mata das almas, esperando el juicio de los espectros negros. El golpe del bastón contra la tierra húmeda resonó con una finalidad aterradora, una vibración sorda que pareció subir por las suelas de las botas de los invasores y alojarse directamente en sus gargantas, cortándoles el aire. El anciano que lideraba a los espectros no necesitaba gritar para ser escuchado. Su presencia era un grito en sí misma, una acumulación de autoridad tallada por décadas de resistencia en la oscuridad. Su piel, pintada con patrones geométricos de ceniza blanca sobre el barro negro, parecía absorber la poca luz que quedaba en el claro, convirtiéndolo en un agujero negro de energía pura. No miraba a las antorchas ni a los machetes, miraba directamente a las almas de los hombres que habían venido a destruir, desnudando sus intenciones con una mirada que contenía el peso de 1000 juicios no celebrados. Los capataces, hombres acostumbrados a intimidar con el látigo y la voz, sintieron de repente que sus armas eran juguetes inútiles frente a la magnitud de aquella fuerza ancestral que los rodeaba. Baldomiro, montado aún en su caballo tembloroso, intentó romper el hechizo con un grito de mando,
pero la voz se le quebró en la garganta, saliendo como un graznido patético que no asustó a nadie. Su caballo, un animal de sangre caliente entrenado para no temer al disparo, estaba ahora paralizado por un terror primitivo, con los ojos vueltos hacia atrás, oliendo en aquellos hombres pintados algo que trascendía al depredador natural, el olor de la tierra reclamando su deuda. El terrateniente sintió cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, mezclándose con la lluvia que empezaba a caer de nuevo, suave y constante, como si el cielo estuviera lavando el escenario para lo que estaba a punto de suceder. Intentó levantar su mano para señalar al líder, para ordenar un ataque, pero sus músculos no respondían, congelados por una presión atmosférica que parecía aplastarlo contra la silla de montar. El círculo de guardianes se cerró un paso más, un movimiento sincronizado que redujo el espacio vital de los intrusos, asfixiándolos con el olor a humo de madera, sudor limpio y tierra mojada que emanaban sus cuerpos. No había odio en sus rostros, solo una determinación implacable, la misma que tiene un río cuando decide desbordarse y arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Uno de los capataces, el más joven, incapaz de soportar la tensión de aquellos ojos blancos fijos en él, dejó caer su antorcha al suelo. El fuego siseó al tocar el barro y se apagó, sumiendo un rincón del claro en la penumbra, y con esa luz extinguida se fue también la última pizca de valentía prestada que sostenía a los agresores. El sonido de la antorcha apagándose fue la señal de la derrota moral, el primer ladrillo que caía del muro de arrogancia que habían construido alrededor de su crueldad. El líder de los espectros dio otro paso hacia adelante, quedando a escasos metros de Baldomiro. A esa distancia, Clara pudo ver los surcos profundos en su rostro, cicatrices antiguas que se mezclaban con las arrugas de la edad, mapas de dolor que él había transformado en sabiduría. No llevaba corona, pero era un rey. No llevaba uniforme, pero era un general. Levantó su bastón lentamente, apuntando con el extremo nudoso no al pecho de Baldomiro, sino a sus ojos, y luego bajó la punta hacia el suelo en un gesto inequívoco y absoluto. No hubo palabras, no hacían falta. El lenguaje del dominio era universal. Les estaba ordenando que bajaran, que descendieran de su pedestal de violencia y tocaran el mismo barro que habían obligado a Clara a habitar. Era una orden de sumisión, un mandato para que la soberbia se arrodillara ante la dignidad. El caballo de Baldomiro, incapaz de soportar más la cercanía de aquella energía, se encabritó violentamente, lanzando a su jinete hacia atrás. Baldomiro cayó pesadamente sobre el fango, perdiendo el sombrero y la fusta en el proceso, aterrizando de espaldas con un sonido húmedo y humillante. Intentó levantarse rápidamente, impulsado por la furia y la vergüenza, buscando a tientas el revólver que llevaba en el cinto, pero antes de que pudiera desenfundar, una lanza voló desde la oscuridad y se clavó en la tierra, a menos de 1 centímetro de su mano, vibrando como una advertencia mortal. Se quedó congelado, medio incorporado, con el rostro salpicado de lodo, mirando la punta de obsidiana que brillaba con una letalidad prometida. Levantó la vista y vio que 10 lanzas más apuntaban ahora a su garganta, sostenidas por brazos que no temblaban. Los capataces, viendo a su patrón derribado y desarmado por la pura voluntad del bosque, soltaron sus machetes. El sonido del metal cayendo al suelo fue una sinfonía de rendición. Uno a uno, bajo la mirada pesada de los guardianes, comenzaron a doblar las rodillas. No lo hacían por respeto, sino por un miedo atroz, un terror reverencial ante lo que no podían comprender ni combatir. Se arrodillaron en el barro, bajando la cabeza, evitando mirar a los ojos de los espectros, reducidos a niños asustados que saben que han despertado a un gigante. La escena era de una justicia poética brutal. Los hombres que habían venido a quemar y destruir estaban ahora postrados ante aquellos a quienes consideraban menos que animales, sometidos sin que se hubiera derramado una sola gota de sangre. Clara observaba la escena desde su posición defensiva frente a las raíces, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho.
La pequeña Rosa se asomó tímidamente entre los helechos, con los ojos muy abiertos, viendo cómo los monstruos de sus pesadillas se convertían en estatuas de barro ante el poder de sus protectores. Clara sintió una oleada de emoción indescriptible. No era venganza lo que sentía, sino equilibrio. El universo, que durante tanto tiempo había estado inclinado en su contra, se estaba enderezando ante sus ojos. Los espectros negros no habían venido a salvarla por caridad, sino por reconocimiento. Habían visto en ella la misma resistencia que corría por sus venas y habían decidido que la injusticia de Baldomiro era una ofensa a la tierra sagrada que compartían. El anciano líder caminó hasta donde estaba Baldomiro, quien permanecía en el suelo, respirando agitadamente, con el ego destrozado y el traje fino arruinado para siempre. El guardián se inclinó levemente, invadiendo el espacio personal del terrateniente, y por primera vez abrió la boca. Su voz no era un susurro, sino un rugido bajo, como piedras rodando en el fondo de una cueva. «Esta tierra tiene memoria», dijo en un portugués antiguo y gutural, cargado de acentos olvidados. «Y la memoria no perdona a quienes olvidan que somos todos polvo. Te irás, y si vuelves a mirar hacia este bosque, tus ojos se secarán en tus cuencas antes de que puedas ver el sol de nuevo». Baldomiro, el hombre que se creía dueño de vidas y haciendas, asintió frenéticamente, con lágrimas de humillación y pánico mezclándose con la lluvia en su rostro. Lentamente, como si estuviera despertando de una pesadilla, Baldomiro se puso de rodillas imitando a sus hombres, incapaz de ponerse de pie por completo ante la presión invisible que lo mantenía abajo. Allí estaban, los 4 invasores, arrodillados en el fango, rodeados por una legión de hombres libres que los miraban desde arriba con una serenidad inquebrantable. El bosque permanecía en silencio, testigo mudo de la inversión del orden natural de las cosas en aquel rincón olvidado de Brasil. La lluvia arreció lavando el miedo y el odio, convirtiendo el claro en un templo improvisado, donde la única religión válida era el respeto por la vida y la libertad. Los guardianes comenzaron a abrir el círculo lentamente, creando un pasillo hacia el camino por donde habían llegado los intrusos. No los empujaron, no los golpearon. Simplemente señalaron la salida con sus lanzas, una invitación silenciosa a desaparecer y llevarse su ponzoña a otra parte. Baldomiro y sus hombres se levantaron con dificultad, tropezando sin atreverse a recuperar sus armas del suelo, y comenzaron a caminar hacia la oscuridad del sendero, con la cabeza gacha, derrotados no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del espíritu. Clara los vio alejarse, viendo cómo las sombras se tragaban su arrogancia, y supo que aunque la amenaza física se había ido, su vida en la Mata das Almas acababa de cambiar para siempre. Ya no era una náufraga, era una iniciada en los misterios profundos de la libertad. Con la partida de los invasores, el bosque exhaló un suspiro largo y profundo, como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración durante el conflicto. La lluvia, que había servido de telón para la humillación de Baldomiro, comenzó a amainar hasta convertirse en una llovizna fina y plateada que brillaba bajo los pocos rayos de sol que se atrevían a perforar las nubes. Clara permanecía inmóvil frente a su refugio, con las piernas temblando por la descarga de adrenalina, incapaz de apartar la vista del sendero por donde habían desaparecido sus verdugos. El silencio que se instaló en el claro no era el vacío aterrador de sus primeras noches, sino una quietud llena de significado, una pausa sagrada en la que el aire parecía vibrar con la energía residual de la justicia antigua que acababa de ser impartida. Los guardianes no se desvanecieron de inmediato. Permanecieron allí, formando un círculo de estatuas vivientes, permitiendo que Clara y sus hijos absorbieran la realidad de su presencia sin el filtro del pánico. El anciano líder, aquel cuya voz había hecho temblar a los hombres armados, se giró lentamente hacia Clara. De cerca, despojado de la necesidad de intimidar, su rostro era un mapa geográfico de una vida dura pero libre. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos y boca no eran surcos de amargura,
sino cauces por donde había fluido mucha historia, y la pintura de ceniza y barro no lograba ocultar la humanidad profunda que emanaba de su mirada. Sus ojos, que minutos antes parecían pozos de juicio implacable, ahora brillaban con una calidez líquida, una compasión que desarmó las últimas defensas de Clara. No se acercó con la arrogancia de un salvador, sino con la reverencia de quien reconoce a un igual en el dolor, caminando hacia ella con pasos que apenas rozaban el suelo, como si flotara sobre el fango que había atrapado a Baldomiro. Miguel y Rosa, que habían observado todo desde su escondite entre las raíces, salieron tímidamente, atraídos por una fuerza magnética que superaba su miedo. Rosa, con la inocencia intacta de sus 3 años, no veía a un espectro ni a un guerrero. Veía a un abuelo, a una figura de autoridad que había espantado a los hombres malos. El líder se detuvo frente a ellos y con una lentitud deliberada para no asustarlos, se arrodilló en el barro, ignorando la suciedad, hasta quedar a la altura de los niños. El contraste entre su figura imponente, pintada de guerra, y la delicadeza de sus movimientos era sobrecogedor. Extendió una mano grande, callosa y manchada de tierra, una mano que había empuñado lanzas y trabajado la tierra durante décadas, y la acercó al rostro de la pequeña Rosa. Clara contuvo el aliento, pero no intervino. Su instinto le decía que aquel momento era necesario, un puente que se tendía entre 2 mundos que nunca debieron estar separados. El anciano, con un dedo grueso pero infinitamente suave, rozó la mejilla de la niña, atrapando una lágrima solitaria que había quedado atrapada en sus pestañas. Miró la gota de agua salada en la yema de su dedo como si fuera un diamante precioso, y luego miró a Clara. «El agua de los ojos limpia el alma», dijo en voz baja, con un tono que sonaba a madera vieja crujiendo al sol. «Pero ya no hace falta regar esta tierra con más dolor. Ustedes han pagado su entrada con coraje, no con sangre». Su voz no tenía el acento de los espectros, sino el de los hombres que han olvidado el idioma de los amos para recordar el de sus ancestros. Fue en ese instante, bajo la mirada benévola del guardián, cuando Clara comprendió la verdad completa que Baldomiro y la gente del pueblo eran incapaces de ver. Aquellos no eran seres sobrenaturales nacidos de la superstición, eran supervivientes. Eran los hijos y los nietos de esclavos que habían roto sus cadenas y se habían fundido con la selva para no volver a ser encontrados jamás. Eran un quilombo vivo, una nación secreta que había elegido la invisibilidad como escudo y el terror como arma para proteger su libertad. Su aspecto aterrador, las pinturas, el silencio, todo era un teatro cuidadosamente orquestado para mantener a raya a un mundo que los quería muertos o encadenados. Clara sintió una vergüenza profunda por haberles temido, mezclada con una admiración que le llenaba el pecho. Ella había huido por necesidad, pero ellos se habían quedado por honor. «Nosotros vigilamos», continuó el anciano poniéndose de pie con la dignidad de un monarca. «Vimos cómo la lluvia te trajo y cómo el bosque no te rechazó. Vimos cómo curaste a tu cría con las hierbas que te dimos, sin dudar, confiando en lo desconocido. Eso te hace parte de la raíz, no de la plaga». Hizo un gesto amplio que abarcaba los árboles, el refugio quemado a medias y el cielo gris. «Este lugar es duro, mujer de la lluvia, pero es leal. Mientras respetes el silencio te respetará a ti. Nadie vendrá a hacerte daño aquí, porque saben que la mata das almas tiene colmillos». Era una promesa de protección, un pacto feudal sellado no con papel y tinta, sino con palabra y tierra. Los otros guardianes, que habían permanecido como sombras estáticas al borde del claro, comenzaron a moverse. No hubo orden verbal, solo una corriente de entendimiento común. Se acercaron brevemente, dejando caer a los pies de Clara pequeñas ofrendas que habían traído consigo. Un saco de harina de mandioca, un trozo de panal de miel envuelto en hojas, un cuchillo de hueso afilado. No eran regalos de caridad, eran herramientas para la vida, el reconocimiento de que ahora ella tenía una tarea, sobrevivir y prosperar en el dominio que compartían. Uno a uno,
asintieron hacia ella, gestos secos y rápidos de camaradería guerrera, antes de darse la vuelta y comenzar a fundirse nuevamente con la espesura. La forma en que desaparecieron fue casi mágica, una lección de mimetismo que dejó a Clara parpadeando. Dieron un paso atrás, luego otro, y las líneas de sus cuerpos parecieron disolverse entre los troncos oscuros y los helechos gigantes. La pintura de sus pieles se mezcló con las sombras de la tarde que caía, y el sonido de sus pasos fue absorbido por el musgo húmedo. En cuestión de segundos, el claro estaba vacío de presencias humanas, excepto por Clara y sus hijos. Si no fuera por las huellas en el barro y los regalos a sus pies, habría pensado que todo había sido un sueño febril provocado por el estrés y el miedo. Pero el aire se sentía diferente, más ligero, purificado de la amenaza constante que había sentido desde su llegada. Clara se quedó allí, abrazando a sus hijos contra sus piernas, sintiendo el calor de sus cuerpos vivos y a salvo. Miró el refugio chamuscado, la madera negra donde el fuego de Baldomiro había intentado morder, y no sintió desesperación. Aquello se podía arreglar. Tenía manos, tenía barro, y ahora tenía aliados. Se agachó para recoger el cuchillo de hueso que le habían dejado, sopesándolo en su mano. Era ligero, fuerte y afilado, un instrumento hecho para resistir, igual que ella. La sensación de soledad absoluta que la había aplastado durante días se evaporó, reemplazada por una pertenencia extraña y poderosa. Ya no era la viuda desterrada del pueblo, era la guardiana del linde, la mujer aceptada por los espectros. La noche llegó suavemente, sin los terrores de antes. Clara encendió un fuego pequeño, no para calentarse, aunque el frío persistía, sino como una señal, un faro diminuto en la inmensidad verde para decirles a sus protectores que ella seguía allí, que no se había quebrado. Mientras las llamas danzaban, iluminando los rostros cansados pero tranquilos de Miguel y Rosa, Clara miró hacia la oscuridad impenetrable del bosque y por primera vez no vio un abismo, sino un hogar. El viento movió las copas de los árboles y le pareció escuchar en el susurro de las hojas una bienvenida antigua, un canto bajo de libertad que la invitaba a echar raíces en la tierra que nadie más quería, pero que ahora era indiscutiblemente suya. El regreso de Baldomiro y sus hombres al pueblo de Ouro Preto no fue el desfile victorioso que habían planeado, sino una procesión de espectros derrotados que entraron tambaleándose bajo la lluvia, con los ojos desorbitados y las ropas cubiertas de un barro que olía a fracaso. No contaron la verdad, porque la verdad era insoportable para su orgullo. No podían admitir que habían sido desarmados y obligados a arrodillarse por hombres a los que consideraban propiedad perdida. En su lugar, con la voz temblorosa por el aguardiente que bebieron para calmar los nervios, tejieron una red de mentiras aterrorizadas en la taberna local. Hablaron de demonios de 3 metros de altura, de sombras que se bebían la luz de las antorchas y de una brujería tan antigua que hacía sangrar los ojos de los caballos. La leyenda de la Mata das Almas creció esa noche, alimentada por el miedo de los ignorantes, convirtiendo el refugio de Clara en el epicentro de un mal sobrenatural que nadie en su sano juicio se atrevería a desafiar jamás. Para Baldomiro, sin embargo, la mentira se convirtió en su propia prisión psicológica, una jaula dorada donde el miedo real comenzó a devorarlo desde adentro. Las palabras del anciano líder, aquella profecía sobre sus ojos secándose, se clavaron en su mente como una astilla infectada que supuraba paranoia. Dejó de dormir con las luces apagadas y tapió las ventanas de su hacienda que daban hacia el este, hacia el bosque, convencido de que las sombras vendrían a terminar el trabajo. Su declive fue lento pero visible. El hombre arrogante que manejaba látigos se encogió hasta convertirse en una figura ojerosa que sobresaltaba con el crujir de la madera o el canto de un búho. El pueblo, al ver cómo se consumía el hombre más poderoso de la región, asumió que la maldición de la viuda era real, y el nombre de Clara dejó de pronunciarse con desprecio para susurrarse con un temor supersticioso. Mientras tanto, en la profundidad del bosque, ajena a los rumores que la convertían en una hechicera,
Clara reconstruía su vida sobre los cimientos de una paz que nunca había conocido en la civilización. Con la ayuda invisible pero constante de sus guardianes, levantó una cabaña más sólida, utilizando bambú y hojas de palma tejidas con una técnica que aprendió observando las ofrendas que le dejaban. No taló árboles vivos, recolectó madera caída y piedras del río, integrando su hogar en el paisaje en lugar de imponerlo. Aprendió que la selva proveía todo lo necesario si uno sabía pedirlo con respeto. Había lianas que servían de cuerda, savia que funcionaba como pegamento y arcilla en el lecho del arroyo, perfecta para moldear utensilios. Su vida se volvió un ciclo de descubrimientos diarios, donde cada amanecer traía una lección silenciosa dejada en su umbral. El sistema de intercambio con el quilombo se sofisticó con el paso de las estaciones, transformándose en un lenguaje mudo de reciprocidad y gratitud. Clara dejaba cestas de frutas lavadas, remedios preparados con las hierbas que ellos mismos le habían enseñado a usar y en ocasiones, trozos de tela que lograba tejer con fibras naturales. A cambio, encontraba herramientas de hueso pulido, carne curada y semillas raras que plantaba en un pequeño huerto oculto entre los helechos. Nunca los veía depositar los regalos, simplemente aparecían, materializándose como si el aire los condensara. Esta invisibilidad no era frialdad, sino una forma de intimidad sagrada, una danza de fantasmas que permitía a ambas partes mantener su dignidad y su seguridad, reconociendo que sus mundos podían tocarse, pero no mezclarse por completo. Miguel fue quien rompió esa barrera invisible de la manera más natural posible, impulsado por la curiosidad de la infancia que no entiende de fronteras prohibidas. El niño comenzó a aventurarse más allá del claro, siguiendo rastros que solo él parecía ver, imitando los pasos sigilosos de sus héroes ocultos. Un día, Clara lo encontró sentado en cuclillas junto a un tronco caído, observando con fascinación cómo una mano oscura y fuerte emergía de entre el follaje para mostrarle cómo hacer un nudo de trampa para conejos. No hubo palabras, solo el movimiento experto de los dedos y la atención absorta del niño. Clara, conteniendo el aliento, se retiró sin hacer ruido, comprendiendo que su hijo estaba siendo educado por la selva misma, adoptado por tíos y abuelos secretos que le enseñaban a ser un hombre libre en un mundo de cadenas. Rosa, por su parte, creció creyendo que el bosque era una extensión de su propia familia, un patio de juegos infinito donde cada animal y cada planta tenían nombre y personalidad. No temía a la oscuridad ni a los ruidos nocturnos. Para ella, el canto de las cigarras era una canción de cuna y el ulular de los vientos una conversación entre amigos. A menudo, Clara la encontraba hablando sola en el borde del arroyo, riendo ante chistes que solo ella escuchaba, y aunque al principio esto inquietaba a su madre, pronto comprendió que la niña tenía una sensibilidad especial, una conexión pura que los guardianes respetaban profundamente. A veces encontraba flores trenzadas en el cabello de Rosa mientras dormía la siesta, pequeños adornos dejados por manos invisibles que la cuidaban como a una princesa de su reino verde. La transformación de Clara fue interna y profunda. La viuda asustada que había llegado llorando bajo la lluvia había muerto, dando paso a una mujer de mirada clara y manos fuertes. Su piel se curtió con el sol y el trabajo, y sus movimientos adquirieron la economía y la gracia de los felinos que a veces vislumbraba a lo lejos. Dejó de extrañar el sonido de las campanas de la iglesia o el bullicio del mercado. Ahora su música era el río y su multitud eran los árboles. La soledad, que antes era un castigo, se convirtió en su mayor tesoro, un espacio de libertad donde nadie le decía qué vestir, qué decir o a quién obedecer. Se dio cuenta de que la civilización que la había expulsado era la verdadera barbarie, un lugar lleno de ruido y furia donde la gente se devoraba entre sí por monedas, mientras que allí, en el infierno verde, reinaba la cooperación y el respeto. El paso del tiempo en la Mata das Almas no se medía en horas ni en calendarios, sino en las lunas y en los ciclos de las lluvias.
Clara vio cómo sus hijos crecían fuertes y sanos, alimentados con comida pura y aire limpio, lejos de las enfermedades y la miseria moral del pueblo. Miguel se convirtió en un adolescente ágil y silencioso, capaz de trepar a los árboles más altos y de moverse sin quebrar una rama. Un guardián en entrenamiento que vigilaba el sueño de su madre y su hermana. Rosa se transformó en una criatura del bosque, salvaje y dulce, con una sabiduría en los ojos que superaba su edad. Juntos formaban una tribu de 3, unida indisolublemente a la tribu de las sombras que los había acogido bajo su ala protectora. Una tarde de verano, cuando el calor hacía vibrar el aire, Clara encontró algo que confirmó su integración definitiva en aquel mundo secreto. Al ir a recoger agua, halló clavada en la orilla una lanza ceremonial, idéntica a las que portaban los guardianes, pero tallada en una madera más clara y ligera, adecuada para el peso de una mujer. No era un arma de guerra, sino un símbolo de estatus, un reconocimiento de que ella ya no era una protegida indefensa, sino una guerrera capaz de defender su propio territorio. Al tomar la lanza, sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo, una aceptación formal de su ciudadanía en la nación de los libres. Levantó la vista hacia la espesura y por un segundo vio docenas de ojos brillantes entre las hojas, asintiendo en silencio antes de desaparecer. La vida continuó fluyendo como el río que cruzaba el bosque, constante e imparable. En el pueblo, Baldomiro finalmente sucumbió a sus demonios, muriendo en un accidente absurdo provocado por su propio pánico, lo que selló definitivamente la reputación maldita del lugar. Nadie volvió a intentar entrar. El miedo era un guardián más efectivo que cualquier muro de piedra. Clara y sus hijos vivieron en esa burbuja de tiempo suspendido, protegidos por la leyenda y por el amor feroz de sus vecinos invisibles, y así, la mujer que había sido expulsada para morir se convirtió en la reina de un paraíso olvidado, demostrando que a veces ser desterrado por los hombres es la única forma de ser bendecido por la tierra. Los años rodaron sobre la mata das almas no como una carga, sino como capas de sedimentos que fortalecen la orilla de un río, transformando a los niños asustados en criaturas hechas de la misma madera que los árboles que los protegían. Miguel, que había llegado al bosque aferrado a la falda de su madre con el terror pintado en los ojos, se convirtió en un hombre de movimientos líquidos y silenciosos, un fantasma joven que desaparecía durante días enteros en la espesura para aprender los caminos que no aparecían en ningún mapa. Su piel se oscureció hasta confundirse con la corteza del jacarandá, y sus manos, antes torpes e infantiles, aprendieron a tallar la madera y a tensar arcos con la precisión de un maestro, adoptado por los guardianes como un hijo de la resistencia que había nacido fuera pero pertenecía dentro. Clara lo veía partir al amanecer, con el pecho hinchado de un orgullo doloroso, sabiendo que ya no le pertenecía solo a ella, sino a la causa invisible que mantenía aquel santuario libre de cadenas. Rosa, por su parte, no buscó los caminos de la caza o la guerra, sino los senderos más sutiles de la curación y la memoria, convirtiéndose en la heredera de los secretos que el suelo guardaba bajo sus capas de humus. Pasaba horas interminables con las ancianas del quilombo, mujeres de cabello blanco como la niebla que rara vez se dejaban ver, aprendiendo a escuchar el idioma de las raíces y a destilar medicinas de las flores que para otros eran veneno. Sus manos pequeñas y ágiles aprendieron a cerrar heridas con telarañas y savia, y su voz adquirió el tono bajo y tranquilizador de quien ha conversado largamente con el dolor y sabe cómo calmarlo. Para Clara, ver a su hija convertida en una sabia prematura era la confirmación final de que su expulsión del pueblo no había sido una condena, sino una salvación disfrazada de tragedia. Mientras tanto, en Ouro Preto y las aldeas circundantes, la leyenda de la bruja de la mata crecía hasta adquirir proporciones míticas, alimentada por el miedo a lo desconocido y la necesidad de explicar por qué nadie regresaba de aquel lugar. Decían que Clara había pactado con el diablo para vengarse de Baldomiro, que volaba sobre los árboles en las noches de tormenta y que sus hijos tenían ojos de bestia que brillaban en la oscuridad.
Nadie se atrevía a acercarse a los límites del bosque, y los cazadores furtivos preferían dar rodeos de leguas enteras antes que pisar la sombra de la Mata das Almas. Esta barrera de superstición era el muro más efectivo que podían tener, una fortaleza construida con las pesadillas de los culpables, que permitía a la comunidad libre vivir en una paz absoluta, ajena al progreso que devoraba el resto del país. El paso del tiempo trajo también el inevitable ciclo de las despedidas, marcado por la muerte del anciano líder que había detenido a los hombres de Baldomiro con solo una mirada. Su partida no fue un evento trágico, sino una transición solemne. Una tarde, simplemente se sentó bajo la gran higuera donde Clara había pasado su primera noche y dejó de respirar, devolviendo su espíritu al bosque que había defendido durante tanto tiempo. El luto que cubrió el quilombo no fue de llanto ruidoso, sino de tambores sordos que vibraban en el suelo, un ritmo cardíaco profundo que resonaba en las plantas de los pies más que en los oídos. Clara fue invitada a la ceremonia, un honor supremo que rara vez se concedía a alguien nacido fuera de la sangre, permitiéndole presenciar cómo el cuerpo del viejo guerrero era devuelto a la tierra envuelto en hojas de palma, plantado como una semilla para que su fuerza siguiera nutriendo las raíces de la libertad. Fue durante ese funeral silencioso, bajo la luz plateada de una luna llena que se filtraba por el dosel, cuando Miguel dio el paso definitivo hacia su destino. Mientras el cuerpo del líder desaparecía bajo la tierra negra, el joven se acercó al círculo de guerreros y con movimientos lentos y ceremoniales tomó un puñado de ceniza y barro del suelo. Ante la mirada atenta de su madre y de la tribu, se pintó el rostro con los patrones de los espectros, trazando líneas oscuras sobre sus pómulos y frente, borrando sus facciones humanas para convertirse en un símbolo, en una sombra. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora al comprender que su hijo estaba aceptando el manto de guardián, jurando proteger aquel refugio con su vida, tal como el anciano lo había hecho por ellos años atrás. La vida de Clara entró en el otoño de su existencia con una serenidad que jamás hubiera imaginado en sus años de juventud turbulenta. Su cabello se volvió del color del hierro y la ceniza, y su cuerpo, aunque cansado por décadas de supervivencia, seguía siendo fuerte y resistente como un tronco viejo. Ya no necesitaba trabajar tanto. La comunidad proveía para ella con una generosidad silenciosa, reconociéndola como una matriarca honoraria, la mujer que había traído sangre nueva y lealtad inquebrantable a su mundo cerrado. Pasaba sus tardes tejiendo cestos y observando cómo la luz cambiaba sobre las hojas, reflexionando sobre la extraña ironía de su destino. Había sido arrojada a la muerte y había encontrado la vida eterna en la memoria de un pueblo que se negaba a desaparecer. A veces, cuando las tormentas de verano azotaban el bosque con furia eléctrica, Clara se sentaba en el porche de su cabaña y recordaba aquella primera noche de terror, cuando la lluvia parecía un castigo divino. Ahora el sonido del trueno era como la voz de un viejo amigo, y el relámpago iluminaba un reino que conocía palmo a palmo. No sentía miedo por los rayos ni por el viento que aullaba. Sabía que su casa estaba construida sobre cimientos de solidaridad y que, si el techo fallaba, habría 100 manos listas para levantarlo de nuevo antes de que saliera el sol. La seguridad que sentía no provenía de cerraduras ni de títulos de propiedad, sino de la red invisible de almas que latían al unísono en la oscuridad verde, una red que era más fuerte que cualquier ley escrita por los hombres blancos en sus ciudades de piedra. Rosa, ya convertida en una mujer joven de belleza salvaje y mirada profunda, solía sentarse con ella en esas noches de lluvia, moliendo hierbas en un mortero de piedra con una paciencia infinita. No hablaban mucho. El silencio compartido era un idioma en sí mismo, lleno de entendimiento y paz. Rosa había heredado la intuición de su madre y la sabiduría de la tierra, y a menudo Clara la veía detenerse en medio de una tarea para escuchar algo que solo ella podía oír, un mensaje traído por el viento o el canto de un pájaro lejano. Sabía que su hija nunca dejaría aquel lugar,
que su alma estaba tan enraizada en la mata das almas como las orquídeas que crecían en las ramas altas, y eso le daba a Clara una tranquilidad absoluta sobre el futuro de su linaje. La comprensión final del misterio del bosque le llegó a Clara una mañana clara, mientras observaba a un grupo de niños del Quilombo jugando a ser cazadores entre los arbustos, riendo en voz baja para no romper la disciplina. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro que Baldomiro había buscado con tanta codicia, la madera y la tierra, no valía nada comparado con lo que realmente se escondía allí. La libertad pura, sin adulterar, preservada en ámbar. El Quilombo no era solo un escondite, era una cápsula del tiempo, un universo paralelo donde la dignidad humana no se medía por el color de la piel ni por el peso del oro, sino por la capacidad de cuidar al otro. Aquellos hombres y mujeres no eran espectros, eran la versión más real de la humanidad, despojada de la hipocresía de la civilización. Con el corazón lleno y la mente clara, Clara supo que su ciclo se estaba cerrando, pero no sentía angustia. Había cumplido su propósito, había salvado a sus hijos, había desafiado al destino y había encontrado un hogar donde nadie la quería. Miró sus manos arrugadas, las mismas manos que habían construido un refugio bajo la lluvia y que habían empuñado una lanza de hueso, y sonrió. No había dejado palacios ni fortunas, pero dejaba algo mucho más valioso: 2 hijos libres, fuertes y justos, que continuarían la historia de la viuda y los espectros mucho después de que su nombre se convirtiera en un susurro más entre las hojas de la Mata das Almas. La Mata das Almas no solo aceptó a Clara y a sus hijos, sino que los tejió en su propia leyenda, transformando el paso de los años en una fortaleza de mitos y silencio. Miguel, que había entrado al bosque como un niño asustado aferrado a la falda de su madre, creció para convertirse en una sombra viva, un hombre de movimientos fluidos que se deslizaba entre los árboles sin quebrar una sola rama. Su piel, curtida por el sol y el viento, tomó el color de la tierra oscura, y sus ojos aprendieron a ver lo que permanecía oculto para los demás. A menudo desaparecía durante días, uniéndose a las patrullas invisibles de los guardianes, aprendiendo el arte de la guerra silenciosa y la caza respetuosa, convirtiéndose en el puente viviente entre el mundo de su madre y el de los hombres libres que los habían acogido. Para Clara, verlo partir con su lanza al hombro era una mezcla de orgullo feroz y nostalgia, sabiendo que su hijo ya no le pertenecía solo a ella, sino a la historia misma del bosque. Rosa, por su parte, encontró su vocación no en la fuerza, sino en la sabiduría profunda de las raíces y las hojas. Bajo la tutela de las ancianas del Quilombo, mujeres de cabello blanco como la niebla y manos arrugadas como mapas antiguos, la niña aprendió los secretos de la curación que la medicina moderna despreciaba. Descubrió qué savia detenía la sangre, qué flor calmaba la fiebre y qué cántico apaciguaba el alma inquieta. Se movía por el bosque como si fuera su propio jardín, hablando con las plantas con una naturalidad que a veces erizaba la piel de Clara, una conexión espiritual tan pura que los animales salvajes la observaban pasar sin huir. Se convirtió en la curandera blanca de la tribu negra, un símbolo de la unión imposible que había florecido en aquel rincón olvidado del mundo, respetada y protegida como una reliquia sagrada. Mientras tanto, en el pueblo de Ouro Preto, la figura de Clara se distorsionó hasta convertirse en un cuento para asustar a los niños y mantener a raya a los curiosos. La llamaban la bruja de la lluvia, y se decía que tenía pactos con demonios que guardaban tesoros malditos. Los aldeanos, cegados por su propio miedo y prejuicio, no podían concebir que una mujer sola hubiera sobrevivido sin ayuda sobrenatural. Preferían inventar monstruos antes que admitir la existencia de una comunidad libre y digna a pocos kilómetros de sus casas. Esta barrera de terror supersticioso fue el regalo final de Baldomiro a su víctima. Sin saberlo, sus mentiras construyeron el muro más efectivo para proteger la paz de Clara y los suyos, manteniendo el mundo de la avaricia y la crueldad a una distancia segura, temeroso de cruzar el umbral verde. El ciclo de la vida, sin embargo,
no se detiene ni siquiera en los santuarios eternos, y una tarde de otoño, el gran tambor del quilombo sonó con un ritmo lento y profundo que vibró en el suelo más que en el aire. El anciano líder, aquel que había detenido a los invasores con su sola presencia, había fallecido mientras dormía bajo la gran higuera. No hubo llantos histéricos, solo un silencio reverencial que cubrió el bosque como un manto. Clara fue invitada a la ceremonia fúnebre, un honor sin precedentes que marcaba su integración total. Caminó junto a los guerreros pintados de ceniza hasta un claro secreto donde la tierra era suave y oscura. Allí vio cómo devolvían al viejo patriarca al suelo, sin ataúdes de madera ni cruces de metal, plantándolo como una semilla ancestral para que su espíritu nutriera las raíces de los árboles que tanto había amado. Fue en ese momento sagrado, mientras la luna llena bañaba el entierro con luz de plata, cuando Miguel dio un paso al frente. Ante la mirada atenta de la tribu y el corazón galopante de su madre, el joven se arrodilló y tomó un puñado de barro del sepulcro. Con movimientos solemnes se pintó el rostro, una línea negra que cruzaba sus ojos y otra que bajaba por su pecho, asumiendo la marca de los guardianes. No hubo necesidad de palabras, su elección estaba hecha. Ya no era Miguel, el niño expulsado, era un guerrero de la Mata das Almas, juramentado para proteger el secreto de la libertad con su propia vida. Clara sintió una lágrima rodar por su mejilla, no de tristeza, sino de una paz absoluta al comprender que su hijo había encontrado un propósito más grande que él mismo, un destino noble lejos de la miseria que le hubiera esperado en el pueblo. Los años continuaron su marcha inexorable, y Clara sintió cómo su propio cuerpo comenzaba a pedir descanso. Su cabello se volvió del color del hierro y la ceniza, mimetizándose con los troncos de los árboles viejos, y sus manos se llenaron de las mismas arrugas que había admirado en los guardianes. Ya no necesitaba trabajar la tierra con tanta fuerza. La comunidad cuidaba de ella, dejándole cestas de comida y leña cortada, tratándola con la deferencia reservada a las matriarcas. Pasaba sus días sentada en el porche, tejiendo y observando el juego de luces y sombras, reflexionando sobre la extraña justicia del destino. Había sido arrojada a ese lugar para morir de hambre y olvido, y en cambio había encontrado una familia más leal y numerosa que la que jamás tuvo en la civilización. A veces, cuando las tormentas de verano azotaban la región, trayendo el recuerdo visceral de aquella primera noche de terror, Clara no se escondía. Se quedaba afuera, dejando que la lluvia mojara su rostro, sintiendo el poder del agua que limpiaba y renovaba. Ya no le temía al trueno ni a la oscuridad. Sabía que en la negrura del bosque había cientos de ojos amigos velando su sueño. La soledad que una vez fue su condena se había transformado en su mayor tesoro, un silencio lleno de presencias que la acompañaba y la consolaba. Entendió que el miedo de los hombres blancos hacia aquel lugar nacía de su propia culpa, de saber que allí, en la espesura, existía algo que no podían comprar, ni vender, ni dominar: la dignidad inquebrantable. Rosa, ya una mujer adulta con la belleza serena de las flores nocturnas, solía sentarse a su lado en esas noches, moliendo hierbas en un cuenco de piedra. Madre e hija compartían un entendimiento que no necesitaba voz, un vínculo forjado en la supervivencia y templado por el amor. Clara sabía que cuando ella faltara, Rosa continuaría su legado, siendo el corazón compasivo del bosque, la madre simbólica que curaría las heridas de los guerreros y mantendría viva la memoria de la mujer que vino de la lluvia. La certeza de la continuidad le daba a Clara una tranquilidad profunda. Su historia no terminaría con su muerte, sino que fluiría como el arroyo, eterna y constante, alimentando la leyenda de la viuda que desafió al mundo y ganó. Una mañana, Clara encontró una pequeña figura tallada en madera dejada en su puerta. Representaba a una mujer con 2 niños, protegida por un círculo de árboles. No era un ídolo religioso, era un reconocimiento, un homenaje simple y poderoso de los artesanos del quilombo. Al sostenerla,
sintió el peso de los años y el calor de las manos que la habían tallado. Se dio cuenta de que, aunque nunca compartiría la sangre de aquellos hombres, compartía algo más fuerte: el alma de la tierra. Ellos habían visto su lucha, su dolor y su resistencia, y la habían elevado a la categoría de ancestro en vida. Aquella pequeña estatua valía más que todo el oro que Baldomiro había soñado extraer, porque era un testamento de amor y respeto ganado a pulso. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas que se filtraban a través del dosel verde. Clara respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro y húmedo que olía a vida. Sabía que su tiempo se acercaba, que pronto ella también se convertiría en parte del humus y la memoria del bosque, pero no sentía miedo. Miró hacia la espesura, donde las primeras luciérnagas comenzaban a danzar, y sonrió. Había vencido, había vivido, y en el susurro de las hojas escuchó la promesa final de la Mata das Almas, que mientras hubiera árboles de pie y sombras en la noche, su nombre y su historia jamás serían olvidados. El peso de los años cayó sobre Clara no como una losa de piedra, sino como una enredadera suave que la abrazaba lentamente, integrándola cada vez más en el paisaje que la había salvado. Sus pasos se volvieron más lentos, acompasados al ritmo tranquilo de las tortugas de río, y su visión, antes aguda para detectar peligros, se nubló ligeramente, obligándola a ver el mundo más con el corazón que con los ojos. Sin embargo, su autoridad en el claro permanecía intacta. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada, pues su silencio tenía el peso de la historia. Pasaba las mañanas sentada en su vieja silla de mimbre, con las manos nudosas descansando sobre su regazo, observando cómo la luz del sol jugaba a las escondidas entre las hojas de la higuera gigante, sintiendo una gratitud inmensa por cada respiración que tomaba en aquel santuario de libertad. Miguel, ahora un hombre en la plenitud de su fuerza, se había convertido en la sombra protectora que el bosque necesitaba. Clara rara vez lo veía durante el día. Él patrullaba los límites de la Mata das Almas, moviéndose con la sigilosa elegancia de un jaguar, asegurándose de que la codicia del mundo exterior no volviera a cruzar la línea sagrada. A veces, al atardecer, regresaba con el cuerpo pintado de ceniza y barro y se sentaba a los pies de su madre sin decir palabra, apoyando la cabeza en sus rodillas como cuando era niño. En esos momentos, Clara acariciaba su cabello áspero y sentía en él la vibración contenida de una violencia que había sido domada y puesta al servicio de la paz, comprendiendo que su hijo había sacrificado su propia normalidad para que otros pudieran vivir sin miedo. Rosa, por el contrario, era la luz que equilibraba la sombra de su hermano. Su presencia en el quilombo se había vuelto indispensable. Las madres jóvenes acudían a ella con sus bebés enfermos y los ancianos buscaban sus manos para aliviar los dolores del invierno. No había hierba ni raíz en el bosque que ella no conociera por su nombre secreto, y se decía que incluso las abejas silvestres le obedecían, guiándola hacia los panales más dulces. Clara la observaba moler medicinas en el mortero de piedra, canturreando melodías antiguas que parecían brotar de la tierra misma, y veía en ella la continuación de su propio espíritu, pero purificado de la amargura y el trauma que ella había cargado durante tanto tiempo. Rosa no era una superviviente, era una hija legítima del bosque, nacida para florecer donde otros solo veían maleza. Una tarde de verano, la paz del refugio se vio perturbada por un evento que puso a prueba la madurez de aquel nuevo orden. Un cazador furtivo, joven y arrogante, ignorando las advertencias de los aldeanos sobre la bruja de la lluvia, logró adentrarse más de lo habitual en la espesura, guiado por la promesa de pieles exóticas. Clara escuchó el estruendo de un disparo de escopeta que hizo volar una bandada de guacamayos, un sonido sacrílego que rasgó el velo de silencio que protegía el lugar. No sintió miedo por ella misma, sino una tristeza profunda por el intruso, porque sabía con la certeza de quien conoce las leyes de la selva que aquel hombre
acababa de cometer el último error de su vida al profanar el santuario de los espectros. No hubo gritos ni persecuciones frenéticas. Minutos después del disparo, el bosque pareció tragar el sonido y devolver una quietud densa y opresiva. Clara esperó en el porche y poco después vio a Miguel emerger de entre los helechos. No traía sangre en las manos ni armas de fuego confiscadas. Solo traía la mirada tranquila de quien ha cumplido con su deber. Le contó a su madre, con voz baja, que no había sido necesario lastimar al muchacho. «Solo le mostramos lo que somos», dijo. El cazador, rodeado de repente por docenas de ojos brillantes y figuras que se despegaban de los árboles sin tocarlos, había soltado su arma y huido despavorido, llevándose consigo una historia de terror que aseguraría el aislamiento del bosque por otra generación. La violencia no era necesaria cuando el miedo era un guardián tan eficiente. Aquel incidente confirmó a Clara que su ciclo estaba completo. La estructura que había nacido de su desesperación era ahora un organismo autosuficiente, capaz de defenderse y perpetuarse sin su intervención directa. Esa noche, soñó con el viejo líder del quilombo. Lo vio de pie junto al arroyo, joven y fuerte de nuevo, sonriéndole y extendiendo la mano hacia la otra orilla. Al despertar, sintió una ligereza extraña en el pecho, como si las anclas que la ataban a la realidad material estuvieran empezando a soltarse. No estaba enferma, simplemente estaba lista. Llamó a Rosa y le pidió que le preparara un té de hierbas suaves, y mientras bebía la infusión caliente, miró a su hija a los ojos y le transmitió sin palabras el testamento de su alma. «Cuida de tu hermano, cuida de la tierra, y nunca olvides que somos libres». Los días siguientes fueron una despedida silenciosa y prolongada. Clara recorrió con la mirada cada rincón de su pequeña casa. Las paredes de bambú que habían resistido tormentas, el suelo de tierra batida que conocía la forma de sus pies, el fogón de leña que había calentado tantas noches frías. Cada objeto tenía una historia. Cada grieta era una cicatriz de batalla ganada. Se dio cuenta de que no poseía nada de valor para el mundo de afuera, ni oro, ni títulos, ni joyas, pero se sentía inmensamente rica. Tenía la lealtad de los invisibles, el amor de sus hijos y la paz de una conciencia tranquila. ¿Cuántos reyes podían decir lo mismo al final de sus días? La naturaleza pareció sentir que la matriarca se estaba preparando para partir. Los pájaros se posaban más cerca del porche, cantando melodías suaves, y el viento soplaba con una delicadeza inusual, trayendo aromas de flores nocturnas incluso a plena luz del día. Clara pasaba horas en un estado de duermevela lúcida, recordando no los momentos de dolor, sino los de triunfo, la primera vez que encendió fuego sin fósforos, el sabor del pescado asado tras días de hambre, la risa de Rosa persiguiendo mariposas. El odio hacia Baldomiro y su familia se había evaporado hacía años, dejando en su lugar una indiferencia serena. Ellos eran el pasado, polvo y olvido, mientras que ella y los suyos eran el presente vivo y vibrante. Una noche, sintiendo que el frío en sus huesos era diferente al del invierno, Clara pidió a Miguel que la llevara hasta la base de la gran higuera, el lugar donde todo había comenzado. Él la cargó en sus brazos fuertes como si fuera una pluma, con una ternura que desmentía su aspecto fiero de guerrero, y la acomodó entre las raíces que una vez le sirvieron de cuna y refugio. Rosa lo siguió, envolviendo a su madre en mantas tejidas con lana y fibras de palma. Allí, bajo el dosel de estrellas filtradas por las hojas, Clara respiró el olor a tierra húmeda y origen. «No tengan miedo», les susurró con un hilo de voz. «No me voy a ir. Solo me voy a quedar aquí, en la raíz, para sostenerlos desde abajo». Cerró los ojos y escuchó el bosque. Escuchó el latido de la selva, un ritmo constante y eterno que era la suma de todas las vidas que habitaban en la oscuridad. Ya no había separación entre su cuerpo y el suelo, entre su respiración y el viento. Se sintió pequeña e inmensa a la vez, una gota de agua regresando al océano, la viuda expulsada, la madre desesperada, la bruja temida. Todas esas máscaras cayeron, dejando solo a Clara,
la mujer que había tenido el coraje de cruzar la línea del miedo y encontrar el paraíso en el infierno. Y con esa certeza final, se dejó llevar por la corriente suave del sueño sin fin, rodeada por los espectros que ahora eran sus hermanos, en la paz absoluta de la Mata das Almas. La muerte de Clara no fue un final, sino una fusión silenciosa con la eternidad verde que la había acogido. Cuando el sol de la mañana siguiente tocó las raíces de la higuera, Miguel y Rosa la encontraron tal como ella había prometido, serena, con los ojos cerrados y una sonrisa apenas dibujada en los labios, como si acabara de escuchar un secreto maravilloso. No hubo gritos de desesperación ni lamentos que rasgaran el aire. Sus hijos, educados por el bosque, entendían que la muerte es solo otra forma de vida, un cambio de estado necesario para que el ciclo continúe. Miguel se arrodilló y besó la frente fría de su madre, sintiendo que ya no besaba piel, sino corteza y piedra, mientras Rosa comenzaba a entonar una canción antigua, una melodía sin palabras que servía para guiar al espíritu en su viaje hacia la savia profunda de la tierra, asegurándose de que no se perdiera en el camino hacia la luz. El funeral de la viuda fue el evento más solemne que la Mata das Almas había presenciado en un siglo. De la espesura emergieron todos los guardianes, hombres y mujeres con el rostro pintado de duelo, trayendo flores blancas y semillas de árboles gigantes. No cavaron una tumba profunda. Simplemente apartaron la tierra suave entre las raíces de la gran higuera, creando un lecho donde Clara pudiera descansar abrazada por el árbol que la salvó en su primera noche de tormenta. Su cuerpo fue envuelto en telas de algodón crudo y cubierto con hojas de palma, devuelto al humus con una delicadeza infinita. No hubo cruz ni lápida con su nombre, porque su nombre ya estaba escrito en el viento que movía las ramas y en el agua que corría por el arroyo. Ella se había convertido en la memoria viva del lugar. Con la partida de la matriarca, la leyenda de la bruja de la lluvia se cimentó para siempre en la mente de los habitantes de Ouro Preto. Decían que en las noches de tormenta se podía ver una figura femenina caminando entre los árboles, vigilando los límites del bosque con ojos de fuego. Esta historia, nacida del miedo, sirvió como el escudo perfecto para Miguel y Rosa, quienes continuaron viviendo en el claro protegiendo el legado de libertad que su madre había construido. Miguel envejeció con la dignidad de un roble, entrenando a nuevos guardianes, enseñándoles que la verdadera fuerza no reside en el ataque, sino en la capacidad de resistir sin quebrarse. Rosa se convirtió en la anciana sabia a la que acudían los desesperados, la curandera que conocía el idioma de las sombras y que guardaba la historia de Clara como un tesoro sagrado. El mundo exterior cambió con una velocidad vertiginosa. Los caballos dieron paso a los automóviles, y las lámparas de aceite fueron reemplazadas por la luz eléctrica que borraba las estrellas. Sin embargo, la Mata das Almas permaneció como una isla de tiempo suspendido, una mancha verde y oscura en los mapas que los ingenieros y constructores evitaban instintivamente. Intentaron varias veces comprar la tierra o invadirla con máquinas, pero siempre ocurría algo. Los motores se detenían sin razón, los trabajadores enfermaban de fiebres repentinas o simplemente el miedo atávico los hacía renunciar. La justicia poética de Clara seguía operando desde el otro lado, una barrera espiritual tan fuerte que ni el progreso moderno podía derribarla, demostrando que hay lugares donde el dinero no tiene valor y donde la tierra no se vende. Los descendientes del Quilombo, mezclados ahora con la sangre de Miguel y Rosa, mantuvieron el pacto de silencio durante generaciones. No eran espectros, sino guardianes de una verdad incómoda, que la libertad es posible si se está dispuesto a pagar el precio del aislamiento. La cabaña de Clara se mantuvo en pie, reparada y cuidada como un santuario, y en su interior la pequeña estatua de madera y el cuchillo de hueso permanecieron en el altar, reliquias de una guerra ganada sin disparar una sola bala. La historia de la viuda expulsada se contaba a los niños junto al fuego, no como un cuento de terror, sino como una lección de coraje, enseñándoles que incluso cuando el mundo entero te da la espalda, la naturaleza puede abrirte sus brazos si tienes el corazón limpio.
Rosa falleció décadas después, una tarde tranquila de otoño, y fue enterrada junto a su madre, cerrando el círculo de las mujeres que vinieron de la lluvia. Miguel la siguió poco tiempo después, desapareciendo en el bosque para morir como los viejos jaguares, dejando su cuerpo como ofrenda final a la tierra que amó. Pero aunque sus cuerpos físicos se fueron, su presencia nunca abandonó el lugar. Los lugareños juran que si uno se acerca lo suficiente al borde del bosque y guarda silencio, puede escuchar 3 voces distintas en el viento: el susurro suave de una madre, el canto dulce de una hija y el paso firme de un hijo guerrero. Una trinidad eterna que vigila la frontera entre la codicia humana y la santidad de la vida salvaje. La Mata das Almas ya no es vista hoy como un lugar maldito, sino como un misterio ecológico, una reserva de biodiversidad que sobrevivió inexplicablemente a la devastación de la región. Los científicos que logran permiso para entrar hablan de una atmósfera extraña, de una sensación de ser observados por 1000 ojos invisibles, y se maravillan ante la salud de los árboles centenarios. No saben, y quizás nunca sepan, que esa salud no es casualidad, sino el resultado del amor feroz de una familia que decidió echar raíces allí. La justicia que Clara buscó en vida se manifestó en la supervivencia de su hogar. Mientras las haciendas de sus verdugos se convirtieron en polvo y ruinas olvidadas, su refugio sigue vivo, respirando, verde y vibrante, un monumento indestructible a la dignidad humana. A veces, la historia nos enseña que los verdaderos vencedores no son los que escriben los libros, sino los que sobreviven para contarlo en susurros. Baldomiro y su linaje se extinguieron, borrados por su propia ambición, pero la sangre de Clara fluye todavía en las venas de quienes protegen la selva. Es una victoria silenciosa, sin medallas ni estatuas de bronce, pero es la única que importa. Porque al final, la tierra siempre reclama lo que es suyo, y aquellos que la respetan son los únicos que tienen permiso para quedarse cuando la tormenta pasa. El bosque de los espectros no era una trampa mortal, era un arca de salvación para los justos, un espejo donde cada uno veía reflejada su propia alma, fuera oscura como la noche o clara como el agua de manantial. Y así termina la historia de Clara, la viuda que fue empujada a la oscuridad y encontró en ella la luz más pura. Su vida nos recuerda que, a veces, los caminos más aterradores son los que nos llevan a nuestro verdadero destino, y que la soledad puede ser el precio de la libertad. El sonido de la lluvia sobre las hojas ya no es un presagio de tristeza en Ouro Preto, sino un recordatorio de su nombre. Si alguna vez pasas cerca de un bosque antiguo y sientes un escalofrío sin razón, no corras. Detente, cierra los ojos y escucha. Tal vez no sea miedo lo que sientes, sino la bienvenida de los guardianes que, desde las sombras, siguen susurrando que la justicia existe para quienes tienen el coraje de esperarla de pie. ¿Y tú, ya escuchaste una historia parecida a esta en el lugar donde vives? Cuéntame aquí en los comentarios, porque me encantaría saber si los ecos de estas leyendas también resuenan en tu ciudad.